Listo. Listo. Bueno. Básicamente, cuando nosotros hablamos de lo que son analgésicos, hablamos de fármacos que se encargan de suprimir la sensación de dolor, ¿sí? Yo no sé si ustedes llegaron a desarrollar en lo que son los umbrales del dolor según las especies. Ya, ya. Bueno, de todas formas, básicamente les voy a resumir un poquito cómo son los umbrales del dolor dependiendo un poquito de las especies, ¿verdad? Tenemos que la especie más sensible al dolor resulta ser el perro, el gato primero, el perro, tenemos también al equino. El equino en realidad está en primer lugar, el perro, el gato en segundo, el perro en tercero y al bovino lo tenemos en cuarto lugar, en cuanto a lo que son los umbrales del dolor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apuntamos a realizar un tratamiento suprimiendo lo que es el dolor, es bastante interesante que nosotros tengamos en cuenta esos umbrales. Incluso ayer una secretaria me mencionó, em, doctora, estuve leyendo que en cuanto a los labradores, no son como las otras razas. Ellos no sienten tanto el dolor como otras razas. Entonces, vemos cómo constantemente la gente también se está formando. Entonces, sería lindo que busquen de repente si encuentran información. Yo no manejo sobre sobre lo que son las razas. Ella me mencionó, pero yo todavía no tuve oportunidad de leer esa información y yo tampoco manejaba. Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de lo que es la fisiología del dolor, sabemos que no todos los dolores son iguales, que la clasificación misma de los dolores es muy subjetiva. Entonces, yo puedo decir, tengo un dolor de cabeza que me está por matar y viene otra persona y yo tengo un dolor menstrual que no aguanto más. Y sin embargo, a otra persona le está doliendo también lo que son los dolores menstruales, pero no con la misma intensidad. Entonces, es bastante subjetivo como nos menciona acá. Nosotros no podemos dimensionar qué tanto puede llegar a percibir el dolor la otra persona o lo que son los animales. Podemos tener un estándar y conocimientos básicos, pero en cuanto a la percepción del dolor, cada persona tiene una percepción del dolor diferente, por más de que seamos todos iguales. Los dolores que pueden aliviar los medicamentos son considerados como analgésicos. Se pueden clasificar como lentos. Estos son conducidos de un lugar, del lugar de origen, a la médula espinal y de allí a la corteza sensorial postganglionar a través de lo que son las fibras tipo C. En contraste con este hecho, tenemos los analgésicos aislados que casi nunca se bloquean con efectividad ciertos dolores. Acá, por ejemplo, me mencionaron el paracetamol. Vamos a ir aprendiendo también que el paracetamol prácticamente tiene un efecto nulo sobre como antiinflamatorio. Lo que es analgésico sirve como analgésico para dolores leves, muy leves. Entonces, vemos que los dolores se clasifican o la forma en la que llega en esa sensación de dolor en lentos y en rápidos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar esa clasificación. Entre los dolores lentos se consideran, por ejemplo, los viscerales, cólicos por torsión, distensiones viscerales, cálculos renales, que por ser intensos o intermedios, también tenemos los dolores de cabeza, en las articulaciones y lo que son las zonas musculosas tendinosas. Entonces, leves, intermedios y dolores bastante intensos, lentos.
desobediente. Vamos a encontrar que dentro de la clasificación de lo que son fármacos analgésicos, tenemos fármacos analgésicos no esteroideos y fármacos analgésicos esteroideos. Dentro de estos grupos vamos a empezar describiendo lo que son los esteroideos. Se han definido de bastantes maneras. El término que se utiliza para describir comúnmente a este tipo de fármacos son no esteroides y que suprimen la inflamación. Esa es la clasificación o la descripción rápida. Generalmente lo que es la clasificación queda restringida a aquellos fármacos que inhiben o no lo que es el metabolismo del ácido araquidónico. Entonces nosotros damos como ejemplo algunos de ellos: el ácido salicílico, que ampliamente tenemos que tiene una buena capacidad para influir sobre lo que es la inflamación. El mecanismo de acción de algunos de estos fármacos no está limitado a lo que es el metabolismo de lo que es el ácido araquidónico. Entonces, nosotros tenemos dentro de lo que es la clasificación fármacos analgésicos que suprimen dolores intensos, lentos, intermedios, y después hablamos los que suprimen o no la inflamación teniendo una respuesta directa sobre lo que es la inhibición del metabolismo del ácido araquidónico. De ahí en más, la aspirina, podemos hablar de la aspirina, es uno de los componentes más primitivos de la terapia herbaria y es prácticamente uno de los primogénitos de lo que es la descripción de los AINES, a tal punto que el término tipo aspirina o aspirina y compuestos relacionados son términos que comúnmente se utilizan a varios grupos farmacológicos. Ahora, estructuralmente los AINES pueden clasificarse en un sentido amplio. Además de lo que ya mencionamos, hablamos en derivados de salicilatos o ácidos carboxílicos, que incluyen los inoles, derivados de ácido propiónico, también tenemos los fenamatos y tenemos los oxicamos o los oxicatos. Entonces vamos a ver una clasificación amplia dentro de lo que es esta subclasificación que estamos desarrollando. Acá lo importante que nosotros podamos llegar a manejar es qué tipo de analgésico antiinflamatorio debo de usar para cada caso específico. Entonces acá está justamente lo que mencionaba: paracetamol, flunixina, dipirona, meglumina. Ahora, cuando hablamos del mecanismo de acción, ¿qué es lo que ustedes saben sobre lo que es el mecanismo de acción? ¿Cómo será que suprime el dolor los analgésicos?
Bueno, acá una de las compañeras está mencionando que es inhibiendo lo que son los neurotransmisores del dolor. Básicamente, en cierta forma, hay ciertos grupos de analgésicos que actúan de esa manera, inhibiendo lo que son los neurotransmisores del dolor. Ahora, otro grupo farmacológico actúa de otra forma que vamos a ir viendo. Pero básicamente tenemos que saber cómo se inicia lo que es la inflamación y de hecho el dolor. La inflamación se inicia primero que nada con una vasodilatación de las arteriolas y los esfínteres precapilares. De esta manera dan lugar a lo que son dos signos cardinales, calor, rubor. La inflamación es una reacción local que está relacionada con la parte del tejido conectivo vascular, que puede estar provocado por microorganismos o sustancias irritantes, cuyo fin es localizar y destruir dichos agentes patógenos, ¿sí? Entonces, así como reparar los daños de estos puedan producir a nivel microscópico. Entonces, los signos por lo general que nosotros, con lo que la mayoría está familiarizado, entonces, por ejemplo, tenemos eritema, edema, hipersensibilidad, hiperalgesia y el dolor. De acuerdo con la causa de la inflamación, entonces va a ser la forma de supresión del dolor. Porque de repente, ¿qué pasa si nosotros le ponemos analgésico a un paciente que está con un cuadro de septicemia? Entonces, repito la pregunta. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos analgésico a un paciente que está con un cuadro de septicemia?